En ese momento me acordé del hombre que murió en mi taxi. Como mi esposa es muy religiosa, cuando se lo comenté se empeñó en que fuéramos a pedir al cura que le echara agua bendita. Todavía me cuesta trabajo creer que hubiera un fantasma, pero lo cierto es que luego del agua bendita nadie me ha vuelto a decir que parecía ir alguien en el asiento trasero. El siguiente relato se llama El pasajero. Muchas personas piensan que exagero cuando digo que manejar un taxi es la mejor forma de conocer a las personas. Y es que conoces de todo, tal vez más a la clase media, pero también de repente algún riquillo a quien se le descompuso el coche, debe hacer uso de los servicios de un taxi por cualquier otro motivo, y algunas veces personas tan pobres que, la verdad, da vergüenza cobrarles. Tiene uno la oportunidad de platicar con ellos, saber un poco sobre su vida, sobre lo que hacen y sobre cómo piensan. Lo que casi nadie me cree es cuando les digo que durante mucho tiempo cargué un fantasma en mi taxi. Era el fantasma de una de las pocas personas con quienes casi no hablé y no supe nada de él. Yo prefería trabajar por las noches, pues el trabajo es mucho mejor y por lo general llegaba a mi casa con más dinero para el gasto de la familia. En las noches vi algunas cosas extrañas en las calles, pero nunca vi un fantasma. A veces sentí temor de trabajar en la noche, pero no por los muertos sino por los vivos. Por la noche corría mayor peligro de ser asaltado, y también circulan por las calles a esas horas, más borrachos causantes de accidentes. Una tarde comencé más temprano que de costumbre, a esa hora en que ya no es de día, pero todavía no es de noche y no se sabe si saludar, buenas tardes, o buenas noches. El primer pasajero que me abordó, antes de que acabara de oscurecer, fue un hombre enfermo que me pidió llevarlo lo más rápidamente posible al hospital de San José. Su aspecto era bastante malo. El trayecto era un poco largo y desistí de circular por las avenidas, pues era la hora de la salida del trabajo y había mucho tránsito. Para poder ir más rápido me metí por calles y callejones, que mis años de taxista me han enseñado, evitando circular por donde había topes y semáforos. Un par de veces me dirigí a mi cliente para inquirir cómo se sentía, y no me respondió. A pesar del ruido de la calle yo podía escuchar su respiración dificultosa. Lo oí gemir varias veces, seguramente sufría alguna dolencia terrible. También podía verlo por el espejo retrovisor. Casi todo el camino llevó los ojos apretados y la cabeza echada hacia atrás, en el respaldo, y vi brillar las gotas de sudor en su frente. Faltaban un par de calles para llegar al hospital cuando lanzó un suspiro fuerte y ruidoso, y su cabeza cayó sin fuerza hacia un lado, golpeando el poste de la carrocería del auto. Me apresuré todo lo que pude y al llegar al hospital, frente a la entrada de urgencias, pedí una camilla. Ayudé a los camilleros a sacar al pasajero del coche y me confirmé en mi suposición, el hombre acababa de morir, había muerto hacía 2 minutos. No sé si los camilleros se dieron cuenta, pero en todo caso no les corresponde a ellos dictaminarlo, sino a los médicos y paramédicos. No esperé más, en cuanto se dieron la vuelta me subí y me fui rápidamente de ahí. He sabido de compañeros que tienen algún problema por trasladar en su taxi un herido o un difunto, y yo no quería complicaciones de ese tipo. Ni siquiera pensé que el pasajero no me había pagado, solo deseé que llevara alguna identificación con él para que pudieran avisar a sus familiares. Tardé mucho tiempo en relacionar con este pasajero lo que me empezó a ocurrir después. Con frecuencia, al ir circulando por las calles, atento por si alguna persona me hacía la parada, algunas personas me daban la impresión de estar esperando un taxi, por la forma como me miraban, o incluso iniciaban el movimiento de levantar la mano para llamarme, pero desistían y me quedaba sin pasajero. Luego de que me ocurrió varias veces, me detuve ante una de estas personas y, al subirse, me comentó, «Perdón, es que me pareció que venía ocupado». Muchas veces me ocurrió lo mismo, así que opté por detenerme siempre que me pareciera ser esa la intención de alguien. En una de tantas respondí al pasajero, en tono de broma, cuando me dijo que le pareció ver a alguien sentado atrás. «Ah, sí, es mi pasajero fantasma». Mi risa se volvió de piedra. El siguiente relato se llama, El espanto del campo. Hace muchos años, cuando el pueblo del Socorro era un pueblo pequeño,
cuando solo había caminos, las casas quedaban muy distantes, el medio de transporte eran caballos, burros y mulas, cuando no existían los teléfonos, ni computadoras, ni electricidad, ocurrió lo que les voy a contar. En uno de los ranchos vivía doña Simona, era una mujer viuda, no era tan vieja, pero todo el mundo por respeto le decían doña. No llegaba a 50 años, pero el sufrimiento y las penurias sufridas desde su viudez, le llenaron de nieve su cabellera y las telarañas del tiempo se iban apoderando de su blanco rostro. Sus manos estaban llenas de callos como las de un hombre y generalmente sus uñas ennegrecidas por el carbón de la leña. Una mañana doña Simona no se sintió bien, sentía dolor en las articulaciones y sus ojos calientes producto de la fiebre. Con mucha dificultad se sentó en su chinchorro y llamó con voz muy débil a su hijo. «Benjamín, ven acá», dijo ella. Pero nadie respondió a su llamado. Nuevamente le llamó y se escuchó una voz entre chillona y ronca: «Ya voy». Era la voz de un adolescente refunfuñón y holgazán. Benjamín era el único hijo de doña Simona, quien fue criado a toda leche, como decía mi abuela, como el niño consentido. Doña Simona lo tuvo ya a los 30 y pico. 3 años después falleció su marido y desde ese momento fue padre y madre. «Anda a buscar leña, mijo, es que me duele mucho el cuerpo, creo que tengo los huesos enfermos porque me duelen y tengo fiebre. Anda, mijo, para hacerte unas serapitas y frijoles. Yo no tengo hambre». El muchacho se levantó de mala gana profiriendo palabrotas y con total desgano se lavó los dientes y se cambió la ropa sin bañarse. Agarró su resortera, que en mi pueblo le dicen china, y se puso un sombrero de cogollo, caminó lentamente, abrió el tranquero que daba hacia el potrero, vio las vacas junto a sus becerros, ya que nadie las ordeñó y se fue de mala gana, sin cerrar el tranquero. Solo pensaba en voz alta: «Sí, claro, hoy sí amaneció enferma, debe ser pura flojera». Caminó y caminó, pero no encontraba leña, solo pasto seco, unas matas de maíz secas en el suelo y mucho polvo. Pasaba cerca de un gran árbol de apamate cuando algo venía volando, con un chillido, y rasguñó su cabeza. El muchacho trató de defenderse, pero un segundo ataque lo hizo correr. Era un par de tortolitos que anidaban en el árbol, tenían sus polluelos y simplemente los defendían de cualquier transeúnte. El muchacho metió la mano en su bolsillo buscando su resortera, se agachó y agarró varias piedras, las guardó en su bolsillo y sin ninguna compasión, lanzó una piedra a uno de los pajaritos, quien al recibir una pedrada en su cabeza cayó al suelo aleteando. Recargó su resortera nuevamente y con una puntería infalible acabó con la vida del otro pajarito, dejando en orfandad a los pichones quienes, sin comer, morirían en menos de 2 días. Sin el menor remordimiento siguió caminando. Cerca de una gran ceiba escuchó un sonido como el de una gallina con sus pollitos, se desvió de su camino y ahí se veía la gallina casi corriendo. Benjamín pensó en agarrarla y llevársela con los pollitos, pero no cargaba saco, ni guaral para amarrarlos. Mientras caminaba detrás de la gallina y sus pollitos se iba alejando del camino. Ya su paciencia se estaba agotando, el calor le hizo sudar y nada que alcanzaba a los animales. Entre el calor y la obstinación, Benjamín se había adentrado en un campo amplia y desconocida. Al no lograr su objetivo, tomó una determinación, con malicia se detuvo y la gallina se escondió detrás de un arbusto de chaparros, sacó su resortera dispuesta a ponerle fin a la gallina con sus pollitos. Se acercó sigilosamente hacia el arbusto apuntando al sitio donde estaba la gallina, pero detrás del arbusto no había nada. Repentinamente una polvareda se acercaba hacia el arbusto, pero Benjamín no veía nada. El corazón de Benjamín latía fuertemente y comenzó a temblar, algo venía entre la polvareda y unos mugidos que parecían hacer eco en la nada, pues solo se veía polvo y más polvo. Un gran golpe recibió Benjamín por su espalda y cayó al suelo. Pero eso solo era el comienzo de la gran paliza que recibiría Benjamín. No pudo levantarse, comenzó a sentir el golpe de unos cascos en su espalda, piernas y cabeza. Una y otra vez Benjamín fue azotado, mientras pedía auxilio. Comenzó a llamar a su madre y recordó que ésta no podría ayudarle, estaba enferma y muy lejos.
Recordó que había dudado de la enfermedad de su madre y pidió perdón en voz alta, como si quien le estuviese azotando era su madre. Una vez más gritó: «Perdóname, Diosito, por dudar de mi madre. Perdóname, Diosito, por matar a los animalitos». Benjamín dejó de sentir aquellos cascos sobre él, aunque había un fuerte olor a azufre y un gran silencio. Con el cuerpo magullado y adolorido se levantó a duras penas y caminó lentamente viendo para todos lados. Estaba perdido en el campo, solo y con miedo. Trató de orientarse y vio a lo lejos el gran apamate donde terminó con la vida de los pajaritos. Apresuró el paso y volvió al camino. Allí vio el nido y los pajaritos yacían en el suelo. Una lágrima se asomó y sintió remordimiento. Subió al árbol y agarró los pichones aún sin plumas, los metió entre su sombrero maltrecho y regresó a casa entre llanto, miedo, remordimiento y totalmente magullado. Su madre, al verlo, como pudo, se levantó a abrazar a su hijo y rompió en llanto, pensando que alguien le había dado una golpiza. Benjamín estaba sucio, rasguñado y olía muy mal. Le contó a su madre lo ocurrido y ella le dijo que ese era el espanto de campo, quien azota a los muchachos desobedientes y malcriados, a los hombres infieles y a la gente con malas intenciones. Benjamín le pidió perdón a su madre, recogió leña cerca del patio y prometió nunca más usar su resortera, ni hacer daño a los animales. Alimentó a los polluelos hasta que pudieron volar y se fueron. Han pasado muchos años y Benjamín aún recuerda el espanto del campo. Es un buen hijo y padre ejemplar, tiene 4 hijos, 2 niñas y 2 niños a quienes les ha contado lo que le ocurrió cuando era adolescente. Cuida de su madre, su esposa, sus hijos y vive en paz con la naturaleza,